empieza un día como otro cualquiera. Se dirige hacia la oficina a trabajar. El tráfico es lento, como siempre. Pero no se da cuenta de que está siendo perseguido por un grupo de hombres armados. Llevan vigilándolo durante días y saben que sigue la misma ruta. Hoy es el día que han elegido para atacar. Noviembre de 1997, Karachi, Pakistán. 4 trabajadores de una compañía petrolera estadounidense y su conductor son asesinados por unos terroristas que aprovecharon la hora punta del tráfico para acribillarlos a tiros en su furgoneta. Tijuana, México, febrero de 2000. El jefe de policía de la ciudad es asesinado cuando volvía de misa en su coche. El automóvil mostraba la marca de al menos 100 disparos. Atenas, Grecia, junio de 2000. Un agregado militar británico muere a manos de unos terroristas que perseguían su coche en una moto y le dispararon a bocajarro a través de la ventanilla. Todas estas víctimas en sus vehículos habituales en trayectos rutinarios se encontraban indefensas. Más del 80% de estos ataques se producen cuando la gente se encuentra recorriendo algún trayecto. Es cuando son más vulnerables. Los agresores ven qué tipo de seguridad te protege, pueden observar y ver qué medios utilizas. Los vehículos normales ofrecen escasa o ninguna protección contra las amenazas de bala. Las balas de los revólveres pueden atravesar el cristal y la chapa del vehículo sin apenas dificultad. Y creo que existe un concepto equivocado sobre la capacidad de los vehículos ordinarios para detener incluso las amenazas de disparos. Seguramente extraído de las películas, pero esta idea es completamente falsa. Tijuana, México. En la frontera con California, esta es una de las ciudades más ajetreadas de Norteamérica. Pero gracias a los magnates de la droga locales también es una de las más mortales. El editor de prensa José Blancornelas lo pudo comprobar por sí mismo. Noviembre de 1997. Blancornelas y su chofer van de camino a la oficina. La cruzada que el periódico de Blancornelas mantiene contra la mafia de Tijuana ha puesto precio a su cabeza. Pero su coche no es blindado. De repente, un vehículo se coloca frente al suyo y obliga al conductor a detenerse. Los pistoleros abren fuego. Cuando me di cuenta que estaban tratando de matarnos, empecé a rezar. Pensé mucho en mi familia y luego sentí como si me hubieran golpeado muy fuerte en la espalda y empecé a sentirme sofocado. Y luego vi cuando empezó a sangrar una de mis manos donde recibí un balazo. Escuché los lamentos de mi compañero que estaba muriendo. Escuché cuando él estaba dando sus últimos suspiros y yo únicamente permanecí agachado en el asiento delantero, pegado al motor. El coche recibió 183 balazos. 38 de ellos dieron al conductor, 4 a Blancornelas. Solo la suerte pudo salvar su vida. El coche se dio la vuelta, así que el asiento del conductor fue el más alcanzado por los disparos y los atacantes tuvieron que huir cuando uno de ellos murió a causa de un disparo de rebote que venía del otro lado de la carretera. Desde que se recuperó, Blancornelas va a todas partes con vigilancia policial y en un coche blindado. Sus citas además se mantienen en estricto secreto. Yo pienso que si hubiera traído carro blindado el día que nos atacaron, no me hubiera pasado nada ni hubiera muerto mi compañero. Creo que el carro blindado para las personas que están en condiciones como la mía es muy necesario. Este anuncio de coches blindados se concentra en destacar el mayor atractivo para la venta de estos vehículos. Te compran tiempo para escapar del peligro. Si alguien dispara contra usted, un vehículo blindado lo protege de ese fuego inicial que choca contra el cristal blindado del coche. Entonces es cuando puede aprovechar el momento para salir huyendo de allí y apartarse del peligro. Si no estuviera en un vehículo blindado, quizá ya estaría muerto.
o simplemente no tendría posibilidad de escapatoria. Las ventas anuales de coches blindados en todo el mundo alcanzan los 10.000 vehículos. Las amenazas terroristas y criminales que existen en la actualidad han potenciado la demanda de coches que combinan capacidad de salvavidas con el aspecto y la comodidad de los utilitarios convencionales. Las ventas ascienden un 25% al año. Estos coches pueden alquilarse a través de empresas especialistas en blindaje o incluso directamente de los concesionarios. Según el nivel de protección, el precio de un sedán blindado puede oscilar entre los 60.000 euros y el $500.000. Los coches a prueba de balas de los militares y los banqueros fueron los primeros en blindarse. Uno de los estadounidenses pioneros en el uso discreto de coches blindados no fue otro que Al Caracortada, Capone. Su Cadillac a prueba de balas lo protegía de los mafiosos de las bandas rivales, pero como los legales usuarios de coches blindados de hoy en día, no quería que su coche llamara innecesariamente la atención. Cualquiera puede coger un coche y pegarle unas láminas de cristal y otras de acero puro y llamarlo blindado. Pero el verdadero arte, lo que nosotros hacemos, consiste en hacerlo pasar desapercibido entre el resto de los automóviles. El blindaje es caro y pesado, así que no resulta práctico proteger cada milímetro cuadrado del coche. En su lugar, los blindadores tienden a fabricar una zona segura dentro del vehículo para proteger a los pasajeros. Para ofrecer una protección completa, los coches blindados incorporan diferentes elementos, entre los que se encuentran los materiales blindados opacos para el suelo, el techo y las puertas, y un blindaje transparente para las lunas. Debido al minucioso ensamblaje y a las demandas específicas de cada cliente, blindar un coche supone una ardua tarea. Las manos expertas de los operarios pueden tardar hasta 4 meses para blindar un coche. En un proceso ordinario de blindaje, lo primero que se hace con el modelo de producción estándar es despojarlo de todo hasta dejarlo en el chasis. Entonces, se monta cuidadosamente el blindaje antes de reemplazar los accesorios y las bandas laterales. Un coche blindado de alta seguridad puede contener hasta 400 piezas de blindaje distintas. Es imprescindible que el blindaje se solape en las juntas, potencialmente vulnerables. El motivo por el que se solapa la protección es para descartar la posibilidad de que las balas se cuelen entre el cristal blindado y el habitáculo del vehículo. Si no se solapa el blindaje, siempre existirá algún hueco, por ejemplo, en el punto en el que la puerta se cierra contra el armazón del vehículo. Se han dado casos en que la gente ha recibido balazos que se han colado entre las puertas y las ventanas. La mayoría de los agresores dispararán a lo que pueden ver, así que un cristal resistente a las balas quizás sea la parte más importante de un coche blindado. Pero las características especiales de este cristal lo convierten en la pieza más pesada y cara del blindaje. Los cristales blindados pueden tener más de 7,5 centímetros de espesor, 17 kilos por 9 metros cuadrados y pesar hasta 3 veces más que el acero blindado. Fabricar un cristal resistente a las balas sin que deje de presentar la nitidez necesaria para conducir es una labor que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Un cristal blindado está compuesto por 8 capas de cristal normal separadas entre sí por capas de plástico. Una capa especial interior evita que los fragmentos de cristal roto se metan en el vehículo. Hay veces en que el blindaje detiene la bala, pero los fragmentos del propio blindaje se convierten en armas letales al introducirse en el vehículo. Los cristales blindados contienen un plástico que absorbe la energía mediante la deformación y la captura de los fragmentos de cristal. Así que el problema del que hablaba puede resolverse con un diseño apropiado. Los materiales blindados que vayan a utilizarse dependerán del tipo de amenaza a la que deba enfrentarse el coche. Con el espesor adecuado, el acero puede proteger contra todo, hasta balas contra blindajes de rifles AK-47 y de pistolas M16. Se recomienda especialmente para clientes que se encuentran bajo constante amenaza de asesinato, como los líderes mundiales y las personalidades destacadas en países inestables. El acero blindado tiene que ser más resistente y duro que el normal, así que moldearlo y soldarlo resulta más complicado.
5,5 kilos por 9 metros cuadrados para una protección de alta seguridad es mucho peso. De ahí que a menudo también se recurra a materiales sintéticos más ligeros para proteger contra las amenazas que suponen armas menos potentes, como pistolas, que suelen emplearse para robos de coches, atracos o secuestros en Estados Unidos y Latinoamérica. Los montajes blindados de fibra están compuestos por fibras que combinan una extraordinaria resistencia con un peso ligero. Utilizados por primera vez por las industrias aeroespacial y del motor para el deporte, estos materiales pueden moldearse para que adopten la forma de un coche. De ahí que sean fáciles de encajar. Pero esta ventaja se pierde frente a las amenazas de armas más pesadas, porque para proteger contra ellas, el blindaje sintético tiene que ser más ancho que el acero y puede costar hasta 20 veces más. Los materiales blindados tienen que superar estrictas pruebas. El Laboratorio de Física de Impactos de la Universidad de Dayton tiene capacidad para fabricar y disparar cualquier tipo conocido de bala. Tony Russell recurre al laboratorio para obtener una opinión independiente sobre algunos de los elementos para el blindaje. Aquí, estos materiales pasan por pruebas tan duras como las que podrían pasar en el mundo real. El blindaje tiene que resistir 3 blancos sobre una zona triangular de menos de 12 centímetros directamente en un ángulo de 90 grados, el ángulo más letal. Se fabrican balas especiales para esta prueba. Luego se cargan en un cañón montado sobre una estructura rígida. Para dar con precisión en las marcas, se utiliza una mira láser. El material recibe 3 disparos. En todos los casos, la parte trasera del material se ha deformado, pero no ha sido atravesada. Le damos la vuelta. Vemos el bollo típico. Una deformación muy leve, pero el material sigue compacto. Perfecto. Las láminas se mantienen unidas. Aquí tenemos los casquillos. Ya se trate de un sedán de lujo o de un vehículo utilitario deportivo con más capacidad de carga, el blindaje añade peso, y el peso afecta al rendimiento. El blindaje de alta seguridad añade un peso extra a los vehículos de 1.816 kilos, y nadie quiere ser atacado en un coche tan pesado que sea incapaz de huir a toda velocidad. A veces es necesario modificar los vehículos para adaptarlos al peso. Algunas de las modificaciones requeridas pueden ser una mejora de la suspensión, con nuevos impactos o con más resortes. Mejora de los motores, para darle más potencia al vehículo, incorporando un cargador turbo, etc. Además del blindaje, también pueden agregarse otros elementos para una mayor protección. Los depósitos de gasolina reforzados evitarán una explosión si son alcanzados por una bala o un fragmento de algo. También es importante proteger el cerebro del coche, el ordenador y la batería. Si no, un solo balazo podría hacer que el coche se parara en seco. Los neumáticos especiales con cámaras planas permiten que el coche salga huyendo del peligro, incluso si las ruedas han sido alcanzadas por una bala. Estos dispositivos mejoran la protección y la maniobrabilidad, pero en ciertos países existen además otros más agresivos, como manillares que dan descargas eléctricas a los intrusos. Una empresa sudafricana ha desarrollado también un lanzallamas de a bordo para reducir a los agresores. Nosotros ponemos en duda todas esas imágenes de los coches blindados tipo James Bond, porque comprando un vehículo blindado no compras otra cosa que una cantidad módica de tiempo para poder escapar de una situación peligrosa. Eso supone la diferencia entre quedar atrapado en una situación en la que tu vida corre peligro y la capacidad para escapar de dicha situación. Por eso, todo lo que se ve en las películas, los trucos y dispositivos, los gases lacrimógenos, el lanzamiento de petróleo, son cosas que desaconsejamos a nuestros clientes, porque de lo que se trata es de escapar de la situación, no de quedarse atrapado en ella. También es posible aprender de manos de profesionales a conducir en coches blindados para escapar de esas situaciones. Este conocimiento sobre conducción evasiva se aprecia especialmente en Latinoamérica, la capital mundial del secuestro. Las ciudades con barrios periféricos de crecimiento descontrolado de Latinoamérica son el mercado de coches blindados más grande del mundo.
Aquí los usuarios no solo son los personajes más poderosos o reconocidos. Cada vez es mayor el número de profesionales y gente de negocios que blinda sus coches. El mercado latinoamericano ha experimentado un increíble crecimiento. Los sujetos criminales han encontrado un nuevo tipo de víctimas, la gente que va en su coche. Simplemente, el enorme volumen de tráfico de ciudades como México convierte a los conductores en blancos fáciles para los delincuentes callejeros armados. Me han atacado 3 veces en los últimos años. En una ocasión, la más grave, yo iba conduciendo por Ciudad de México. Me paré en un semáforo. Había un coche delante de mí y otro detrás. No podía moverme hasta que se pusiera en verde. Entonces alguien llamó golpeando la ventana. Era un hombre con una pistola. Había otro también armado en la otra ventanilla. Me obligaron a abrir las puertas, me metieron en el coche y me secuestraron. Me tuvieron ahí metido 36 horas, hasta que consiguieron el dinero que querían. Muchos talleres de reparación de coches de Ciudad de México colocan láminas protectoras en las ventanillas de los coches por 25 euros. Es una versión más barata de cristal blindado que evita que éste se rompa por el impacto de un objeto romo, pero es inútil frente a las balas. Por eso es por lo que los mexicanos que pueden permitírselo tienden cada vez más a blindar adecuadamente sus coches. Con una cantidad estimada de unos 3.500 coches blindados solo en Ciudad de México y alrededor de 60 empresas de blindaje de coches en todo el país, el blindaje es un gran negocio en México. Actualmente, muchos pequeños comerciantes o pequeños empresarios están empezando a usar coches blindados al mismo nivel que la gente más rica. El despegue de la industria de los coches blindados no está únicamente provocado por la delincuencia callejera, sino por una amenaza aún más grave. Después de Colombia, México presenta la tasa de secuestros más elevada del mundo. Muchas de estas agresiones no se registran oficialmente, pero estimaciones bastante reales sugieren un número de secuestros anuales que supera el millar. Incluso las cifras registradas solo en México constituyen el 25% de los secuestros anuales mundiales. La reacción de las familias es muy emocional ante el secuestro de un niño y los rescates se pagan inmediatamente. Como resultado, mucha gente de clase media, así como de mayor nivel económico, está adquiriendo coches blindados no solo para ellos, sino para el resto de miembros de la familia. Como cualquier adolescente, Andy, de 17 años, disfruta conduciendo los coches de su familia. Solo que en este caso los 5 coches están blindados. Sus adinerados padres quieren asegurarse así de que tanto ellos como sus hijos están completamente protegidos cuando salen de su casa en Ciudad de México. La finalidad es que todo el que salga pueda contar con su coche blindado. No hay necesidad de que salgamos en un coche que no esté blindado, porque mis padres se hayan llevado el blindado. Así todos estamos siempre protegidos. Un amigo mío fue secuestrado a los 8 años. Ver que mi amigo había sido retenido contra su voluntad durante 2 semanas en no sé dónde por una cantidad X de dinero me hizo darme cuenta de que necesitábamos estos coches. Incluso para ir un momento al centro comercial, Andy coge un coche blindado y va acompañado de su guardaespaldas. Su coche incorpora además otras medidas de seguridad. Tiene un sistema auxiliar de batería por si la principal no responde o recibe un disparo o algo así. También tiene luces que ciegan para deslumbrar a los perseguidores. Un sistema de sirena para llamar la atención y que la policía llegue antes. Mi pasión por estos coches ha ido creciendo y ahora soy yo el que se encarga de incorporar las tecnologías más punteras. Con la seguridad de mi familia no podemos correr riesgos. Pero incluso a un coche blindado lo hace bueno su conductor. Por eso los clientes de América Central y del Sur son los alumnos mayoritarios de las escuelas de conducción de defensa de Estados Unidos. La esencia de todo lo que hacemos aquí, en ITI, se resume en una única palabra. Tanto si se va a pie como en coche, lo crucial es moverse.
Bueno, llegamos a una calle y de buenas a primeras vemos que un coche nos bloquea el camino. Tenemos que decidir si se trata de una situación de vida o muerte o no. Para saberlo, observamos a la gente del otro lado de la carretera y procesamos la información. Si no puedo verles las manos, intento vérselas. ¿Dónde las tienen? Un coche normal haría un martillo perfectamente, pero el peso extra de un vehículo blindado nos va a dar mayor poder de empuje sobre ese coche o lo que sea que esté bloqueándonos el camino. Bueno, ahora vamos a hacer una maniobra de cirujano. Voy a acercarme a ese coche y le voy a golpear en el parachoques trasero para que empiece a dar vueltas justo hacia el otro lado del camino. Tratándose de vehículos cuyo precio ronda los 100.000 euros, las escuelas de conducción defensiva no suelen emplear coches realmente blindados para los ejercicios de choques. Sin embargo, sus alumnos sí aprenden a conducir con el peso añadido de dichos vehículos. Uno de los trucos más peliagudos son los giros en J, es decir, ir para atrás y luego hacer como una bota para girar hacia adelante. Si eso se hace con un coche normal, seguramente alcance una buena velocidad en la bota de unos 40 km por hora, pero para hacerlo con un coche blindado tengo que ir más rápido y hacerlo girar a más velocidad para intentar que gire más rápido de lo que lo haría normalmente. Ahí fuera hay mucha gente empeñada en hacer daño a los demás y eso no podemos cambiarlo. El mundo siempre será así, de modo que nosotros intentamos dar alternativas a la gente. Solo porque te pase algo malo no quiere decir que no haya otra solución. Pero, ¿qué se puede hacer si nuestros enemigos no se detienen ante nada para acabar con nosotros? Esa es la amenaza a la que tienen que enfrentarse los líderes mundiales. Ahora veremos cómo usan los coches blindados en su protección y conoceremos a un presidente, al conductor que le salvó la vida y al hombre que trató de asesinarlo. Sri Lanka, diciembre de 1999. Un país desgarrado por los enfrentamientos étnicos y civiles. Con motivo de la campaña electoral, la presidenta Chandrika Kumaratunga llega a la capital para dirigirse a sus votantes. Sabe que el peligro siempre está presente. Su propio padre fue asesinado cuando ella era tan solo una niña y su marido fue disparado hace 10 años. Pero esta noche, la propia presidenta va a ser el objetivo de un fanático terrorista suicida. Después de su discurso, la presidenta se apresura a montarse en el Mercedes que la aguarda, inconsciente de que a solo unos metros de distancia, una mujer con explosivos adosados al cuerpo se abre camino entre la muchedumbre. Un pequeño fragmento de metralla ha dado a la presidenta. Al otro lado del coche, el mismo de donde venía la terrorista, 21 personas han sido asesinadas y alrededor de 100 heridas. Pero el coche blindado ha protegido a todos los que estaban en el lado de la presidenta. El coche ha salvado la vida de la señora Kumaratunga sin que siquiera estuviera dentro. Unos días más tarde, la presidenta se encuentra lo suficientemente bien como para posar para los fotógrafos. Sigue con su campaña electoral. Los personajes más relevantes del mundo constantemente deben decidir entre la visibilidad y la protección. Hasta 1981 el Papa solía viajar en vehículos con techo abierto. El casi letal atentado contra su vida sufrido aquel mismo año cambió todo. Ahora, para acontecimientos como su reciente viaje a Tierra Santa, el Papa utiliza el famoso Papamóvil. Su habitáculo de cristal blindado le permite ser visto por el público a la vez que permanece protegido. No hay ningún líder mundial que cuente con una protección más avanzada que el presidente de los Estados Unidos. Pero la historia de las limusinas presidenciales no ha sido tan sencilla. Franklin Delano Roosevelt fue el primer presidente de Estados Unidos que utilizó un coche blindado, un Lincoln de 1939, el así llamado Sunshine Special. Este coche no era blindado de fabricación. Después del ataque sobre Pearl Harbor en 1941, el servicio secreto se inquietó mucho y enviaron el coche a la Ford para que lo blindaran.
Al observar el coche podemos darnos cuenta de algo muy irónico. A pesar de ser un coche blindado con cristales antibalas y todo eso, sigue teniendo esta blanda capota retráctil. Entre los presidentes y el servicio secreto ha existido siempre esa constante batalla. Los primeros quieren estar expuestos al público y los segundos quieren que el presidente vaya encerrado y seguro. Pero con el Lincoln X100 se aprendió una dura lección en 1961. Este era el coche en el que iba Kennedy el día que fue asesinado. El X100 no era un coche blindado de fábrica, era una limusina convertible. Después del asesinato de Kennedy en 1963, el servicio secreto impuso sus criterios sobre los de la Casa Blanca y consiguieron que el vehículo se blindara. El techo se convirtió en uno permanente. Se colocaron cristales antibalas en techo y ventanas. En la parte de atrás del coche, una enorme lámina de cristal curvado permitía que el presidente fuera visto y a la vez protegido por la luna antibalas. El blindaje se pensó con mucha minuciosidad. Prácticamente el coche fue desmontado entero y vuelto a fabricar, y el resultado dio un vehículo que ha servido de modelo para el resto de vehículos blindados fabricados desde entonces. Hoy, los trayectos por carretera del presidente implican estrategias de engaño así como de protección. En la comitiva del presidente casi siempre hay dos limusinas. Una es de repuesto, pero a la vez sirve para distraer o dificultar la labor a cualquiera que quisiera saber exactamente en cuál viaja el presidente. Para transportar los vehículos presidenciales por el mundo se emplean enormes aviones militares. Incluso en el extranjero, el presidente rara vez viaja en un vehículo que no se encuentre bajo control directo del servicio secreto. Uno de los viajes más interesantes que el presidente ha realizado recientemente tuvo lugar en marzo de 2000 a Pakistán. Muchas eran las amenazas que rodeaban a este viaje. Se hablaba de un posible intento de atentado de Osama Bin Laden y otros grupos terroristas y, sinceramente, el servicio secreto se negaba a que el presidente fuera. Cuando él bajó del avión, se desplegó toda una parafernalia de 6 limusinas, a cual más fortificada, que formaron la comitiva. Obviamente, el servicio secreto estaba muy preocupado por la seguridad y decidieron que era necesaria una limusina y 5 señuelos para que cualquiera que hubiera intentado causar daño al presidente al entrar en la ciudad tuviera muy difícil averiguar en qué vehículo se encontraba. Como los estadounidenses, muchos gobiernos del otro lado del Atlántico han tenido que reconocer a la fuerza la importancia de un vehículo de seguridad. Pero muy pocos líderes mundiales se han salvado tan por los pelos como un hombre cuyos letales enemigos han intentado acabar en 2 ocasiones con su vida. Edward Shevardnadze, presidente de la República de Georgia. 1995. En la capital, Tbilisi, Shevardnadze acaba de firmar la nueva constitución de Georgia. Después de una cruenta guerra civil, esta anterior república soviética tiene la oportunidad de instaurar la paz y la estabilidad en su territorio, ahora un país independiente. Pero poco después de que Shevardnadze abandone el Parlamento, lo que debiera haber sido un día de celebración nacional se convierte en una tragedia. Unos terroristas hacen explotar una bomba controlada por radio sobre la ruta de salida del presidente. Shevardnadze se encuentra atrapado dentro de una limusina no blindada y en llamas. Pero mientras los servicios de urgencia se apresuran hacia el lugar, el chofer de Shevardnadze consigue sacarlo del coche. El presidente escapa con solo unos pequeños cortes y heridas leves. Después del ataque, Shevardnadze empezó a viajar en un Mercedes sedán blindado, diseñado para protegerlo contra las balas y las explosiones. Pero nadie imaginaba la magnitud de la prueba por la que el coche estaba a punto de pasar. 9 de febrero de 1998. Shevardnadze es conducido a casa por la ruta habitual a través de la capital. Sin embargo, esta noche,
Escondidos en un parque en mitad de la ruta, se encuentran 18 terroristas fuertemente armados y preparados para atacar con granadas propulsadas por cohetes. Al acercarse a la comitiva, uno de los terroristas graba esta cinta de su intento de asesinato. El atentado contra Shevardnadze fue un atentado terrorista clásico. Era evidente que lo habían estado vigilando. Sabían que tomaría esa ruta. Sabían que atravesaría ese parque en particular, que a la vez les proporcionaba camuflaje para el ataque. Hoy todo el mundo, incluso los niños, saben que el coche del presidente es blindado. Los lanzadores de granadas que utilizamos tenían capacidad para destruir tanques T-72 en Chechenia, así que ningún blindaje podría resistirlos. Cuando el coche del presidente se acercó, un jeep se colocó a su lado. Yo quería dar al Mercedes, el coche del presidente, un poco a la izquierda, en el centro, pero el jeep lo cubría y solo veía la parte frontal. Después del primer impacto, fue desplazado hacia la izquierda, pero siguió avanzando. Los terroristas lanzaron un total de 16 granadas. 3 impactaron en el coche del presidente. De la parte delantera salían tantas llamas. El coche había recibido el impacto en la parte frontal inferior, que no se veía nada. Y el parabrisas enseguida se puso blanco. Sentí que el coche se movía hacia la izquierda, pero me llené de valor, porque me di cuenta de que no había perdido movilidad en las manos, de que no me habían dado ni me habían incapacitado, y solo por instinto, porque realmente no veía nada de lo que tenía delante, enderecé la dirección del coche y salí de allí lo más rápidamente posible. Con el motor en llamas, el conductor se las ingenió para avanzar 136 metros más, lo suficiente para poner al presidente a una distancia segura. რამდენიმე ყუმბარა მოხდა მანქანა გაჩერდა, მე მეორე მანქანაში გადავედი. ეს ყველაფერი ისე ხდებოდა, რომ თითქოს ასე იყო დაგეგმილი. და თითქოს ნავარჯი შევიყავი, ნუ. ალბათ არის ადამიანის თვისება, როცა ის ასეთ წუთებში არ იბნევა. Mientras Shevardnadze era puesto rápidamente a salvo, sus guardaespaldas seguían librando una intensa batalla contra los terroristas. El balance fue un terrorista y 2 guardaespaldas muertos, pero el presidente había sobrevivido. Había escapado por un margen ínfimo. Los restos del coche muestran cómo la granada explotó dentro del compartimento del motor, más allá del habitáculo blindado para pasajeros. Pero si el impacto se hubiera localizado unos centímetros más arriba, podría haber atravesado perfectamente el cristal blindado y haber matado a los ocupantes. Más de 2 años después del atentado, la seguridad de Shevardnadze se mantiene más alerta que nunca contra las constantes amenazas. Y mientras los coches blindados son atacados cada vez por armas más potentes, se van descubriendo nuevas tecnologías diseñadas para proteger contra la peor pesadilla de cualquier blindaje: las explosiones. La chatarra chamuscada del Mercedes en el que fue atacado Shevardnadze es un escalofriante recordatorio de lo frágil que un blindaje convencional puede ser ante los explosivos. Hasta mediados de la década de los 70, la mayoría de los ataques se realizaban con pistolas y rifles. A medida que fue generalizándose el uso de coches blindados, los terroristas han tenido que cambiar de táctica y han empezado a recurrir a las bombas y a los cohetes para abatir los vehículos de seguridad.
Las explosiones se estaban convirtiendo en una amenaza cada vez más grave. Por tanto, se necesitaba protección contra balas y contra explosivos. Curiosamente, la mecánica antibalas y la mecánica contra explosivos son diametralmente opuestas, de modo que en caso de explosión es necesario absorber energía, mientras que en caso de disparo de bala, lo que se necesita es una superficie resistente capaz de repeler esa energía. Durante los últimos 9 años, los coches blindados han sido frecuentemente abatidos por bombas y explosivos en un escenario tan inesperado como Quebec, Canadá. Pero esto no se ha debido a actos terroristas, sino a una investigación especial llevada a cabo por la Real Policía Montada de Canadá. Los resultados fueron bastante impactantes. Los vehículos no estaban preparados para estas amenazas de bomba, aunque ofrecían cierta protección, era mucha menos de la que pretendíamos. Esta película sobre una bomba colocada en un coche muestra claramente el impacto frontal inicial de aire expulsado por la explosión. A él le siguen las enormes presiones provocadas por la propia explosión y la metralla y los fragmentos de la chapa del vehículo. Frente a este tipo de fuerzas, el blindaje de acero convencional se deforma y resquebraja. Un proyectil AK-47 impactará sobre el vehículo con una potencia determinada. Una explosión no direccional puede ejercer ese mismo tipo de fuerza sobre cada centímetro cuadrado del vehículo y multiplicada por 1000. Bowes y sus colegas han realizado más de 130 pruebas con motivo de su investigación para crear un nuevo sistema de blindaje antiexplosiones. Hoy compara los efectos de una explosión sobre vehículos con diferentes niveles de protección. Bowes realiza estas pruebas con bombas tubo. Muy populares entre los terroristas porque son fáciles de fabricar, estos letales dispositivos consisten simplemente en un tubo sellado de metal y lleno de explosivos. Al detonarlo, el tubo se hace miles de letales añicos. Colocado en uno de los lados de un vehículo, la explosión puede alcanzar una fuerza de 454.000 kilos. Bowes utiliza una bomba tubo vacía para marcar la posición en el primer vehículo, un coche no blindado tradicional. Luego se retira al muro de observación mientras los expertos en explosivos fabrican una bomba hábil. Fire! Number 1, short count and fire. Firing in 3, 2, 1. Lo que ha ocurrido es un doble efecto explosivo que ha levantado el asiento y lo ha lanzado hacia el otro lado mientras toda la metralla se dispersaba. Cualquiera que hubiera ido en el asiento de atrás de este coche hubiera muerto sin remedio. La siguiente prueba se realiza sobre un Chevrolet de 1981, anteriormente utilizado por los diplomáticos canadienses en el extranjero. Es un coche con blindaje de alta seguridad convencional, con piezas de acero fuerte fijadas con remaches, tornillos o soldaduras. Las juntas son especialmente vulnerables a la presión y a la fuerza de una explosión. Firing in 3, 2, 1. Lo que vemos es que no solo se ha desplazado el blindaje, sino también las bandas laterales de la puerta y los mecanismos existentes que se han incrustado en la puerta de más allá. Si alguien hubiera ido en el asiento de atrás de este coche, el blindaje y la metralla le habrían causado graves daños en las piernas y habría muerto en poco tiempo. Esto es el blindaje que solía ir en la puerta. Son dos piezas de acero fuerte que se han unido con remaches. Ahora lo vemos partido en 7 u 8 fragmentos. Aquí observamos el hueco del remache que se extiende con discontinuidad hasta donde ha sido más fácil la fractura. Viendo que el blindaje existente era inadecuado, Bowes consiguió respaldo empresarial y gubernamental para diseñar un nuevo sistema de protección contra explosiones. Un modelo especial de prueba permitió a Bowes y a sus colaboradores experimentar con diferentes tipos de blindaje. La investigación ha dado como resultado un revolucionario sistema de blindaje.
Aunque los detalles exactos se mantienen en estricto secreto, Bose explica públicamente y por primera vez los principios básicos. El efecto de la explosión sobre un blindaje tradicional de acero es conseguir que las junturas salten por los aires o se hagan añicos, ya se trate de remaches, tornillos o soldaduras. Estas dos capas están diseñadas para proporcionar resistencia contra una explosión, así como para el impacto de bala. No son extremadamente duras, pero sí resistentes y pueden absorber parte de la energía de una explosión, así como repeler otra parte. Constituyen por eso una estructura muy sólida. Al estar compuesta por al menos dos capas, si una de ellas falla, la otra evitará que ni la explosión ni la metralla alcancen el interior del vehículo. Bose ha ideado un sistema para fijar el blindaje de forma que se refuerza la estructura del vehículo, incrementando su resistencia a las explosiones. Ahora vemos como un coche blindado de arriba a abajo con el nuevo sistema es sometido a la fuerte detonación de una explosión de bomba colocada en un vehículo adyacente. Los coches normales que había al lado quedan destrozados, pero el prototipo ha superado la prueba. El coche está destruido, pero el habitáculo protector para pasajeros ha quedado intacto. Bose está a punto de realizar una prueba sin precedentes. Va a someter a una tercera explosión una puerta que incorpora el nuevo sistema. Una lámina de acero sustituye al cristal blindado. Lo hemos sometido a dos pruebas, una con una bomba pegada y otra con una bomba en un coche adyacente para comprobar el efecto de la metralla. La puerta se ha hundido unos 50 milímetros en el medio como resultado de esas dos pruebas. El metal queda curvado para siempre, lo cual significa que se ha debilitado. Con la presencia de los patrocinadores del Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense, este es un momento de tensión para Bose. ¿Cómo responderá el blindaje? Firing in 3, 2, 1. La chapa de la puerta exterior ha salido volando, pero el blindaje interior parece intacto. Presenta una pequeña grieta en el centro de la capa exterior del blindaje. Se ha perdido algo de la continuidad aquí, pero a todos los efectos no ha sufrido daño alguno en su integridad. Con este nuevo sistema de multicapas, lo que ocurre es que si la capa exterior se parte, aún queda otra capa detrás que mantiene la continuidad. Dentro del coche, una prueba a la fina pantalla de nylon muestra daños superficiales a la banda lateral de plástico debido a la fuerza de la explosión, pero sin que haya habido penetración de la bomba. No todos los coches blindados del gobierno de Canadá necesitan protección contra explosiones. Cada uno se blinda en función de las particulares amenazas a las que se enfrentará. Pero hace 2 años, Bose y sus socios empresarios de Hoguera presentaron un Chevrolet suburbano para los observadores canadienses en Kosovo que incorporaba la nueva tecnología. El momento en que este coche y sus 3 ocupantes se vieron implicados en una reyerta en medio de una patrulla de rutina supuso una verdadera prueba sobre el terreno. Oí exclamar al conductor, mierda, o algo así, y luego otro ruido. No fue más fuerte que una palmada, como una palmada sorda. Una mina había explotado bajo la rueda trasera del lado del copiloto y desequilibró el vehículo. Dimos una vuelta sobre el parachoques delantero, aterrizamos sobre el techo del coche y rebotamos varias veces hasta que acabamos en posición perpendicular a la dirección hacia la que nos dirigíamos. El suelo del vehículo estaba preparado para evitar que la metralla penetrara en el interior y la estructura, para reducir los daños que de lo contrario hubieran sufrido. Fue la primera vez que uno de estos vehículos sufría un ataque real. Sus 3 ocupantes salieron prácticamente ilesos. Y eso ya merece la pena el trabajo de toda una vida. La creciente demanda de coches blindados ha conducido a nuevos tipos de vehículos de seguridad y a nuevas formas de fabricación. En el pasado, del blindaje de los coches no se encargaban los fabricantes, sino los blindadores especialistas. Ellos eran los que ideaban cómo modificar un vehículo para blindarlo. Pero en los últimos años, BMW y Mercedes han creado sus propias líneas de producción de blindajes.
Aunque incluso para un prestigioso fabricante de coches, crear toda una división de blindaje resulte un gran compromiso financiero. El Year 2000 DeVille de Cadillac es un proyecto único. Es un coche especialmente diseñado para que sea fácil de blindar. La propia Cadillac se encarga de las modificaciones internas que permitan que el coche lleve blindaje, pero dejan el resto a los especialistas. El cliente puede elegir qué blindador quiere utilizar en cualquier parte del mundo. Cogemos el DeVille básico, que pesa unos 1.820 kilos, y le añadimos unos 1.135 kilos de blindaje. No fue fácil. Cadillac se dio cuenta de que tenían que realizar más de 30 modificaciones independientes para crear un DeVille básico compatible con el blindaje. Tenemos una riostra muy resistente con un muelle helicoidal especial. Queremos un ensamblaje de frenos de 4 pistones con un rotor de 33 centímetros con una juntura de hierro fundido. En la parte de atrás del vehículo tenemos un calibrador de pistón único para aplicaciones de camiones ligeras. Y debajo, el ensamblaje de la camilla está completamente reforzado con un acero de gran calibre, una rueda de aleación especial y luego, en lugar de los 5 tornillos del modelo básico, hay 8. No pasará mucho tiempo hasta que sean imitados por el resto de fabricantes. Dentro de nada, pedir el blindaje de nuestro vehículo utilitario o sedán será una opción tan fácil de conseguir como un techo corredizo. Pero a medida que el mercado del blindaje de los coches civiles cambia, también lo hacen los mercados militares y de seguridad interna. Sobre todo ahora, que existe la misma probabilidad de que las Fuerzas Armadas participen en misiones de mantenimiento de paz como en las de combate. El Aegis es un anticipo del vehículo militar blindado del futuro. Aquí la protección de alto nivel se combina con una apariencia menos agresiva y discreta, más parecida a la de los vehículos deportivos civiles. Los vehículos militares tienen su propia función en los campos de batalla actuales, como lo vimos en la Guerra del Golfo, donde se utilizaron grandes vehículos militares de eficaz rendimiento. Sin embargo, en muchas zonas, como en Sierra Leona o Kosovo, se necesitan vehículos más discretos para no suscitar animosidad entre la población local. Paneles de fibra de vidrio suavizan la forma del Aegis sin que por ello deje de ser resistente a las balas antiblindajes y a las explosiones de Semtex. La forma en V de su suelo contra explosiones lo protege de las minas antipersonas y de las granadas de mano. Pero el Aegis está diseñado para ser utilizado como vehículo cotidiano. Debajo del blindaje incorpora resistentes componentes para camiones, así que es fácil utilizar y conseguir repuestos para este vehículo militar tan personalizado. Los vehículos civiles blindados de fábrica incorporan tecnología del mercado militar como aceros blindados y ese tipo de materiales desarrollados para el transporte blindado de personal. Sin embargo, el Aegis sirve a todos los objetivos. A la vez que es un vehículo diseñado con fines militares y de seguridad interna, utiliza mecanismos civiles, principios de diseño civil e incluso presenta el mismo aspecto que el de un vehículo civil de 4 ruedas. El uso de coches blindados es cada vez más común. Ya no solo sirven a jefes de Estado o a personajes ultrapoderosos, pero pueden seguir enfrentándose a amenazas cada vez más refinadas y letales. El hecho es que si los agresores saben que llevas un coche blindado, te atacarán con un cohete o con una bomba. Cambiarán sus tácticas o sus armas para acabar contigo, a pesar de que lleves un coche blindado. Hemos alcanzado logros que superan con mucho nuestras expectativas. El futuro del blindaje sigue el camino de la alta tecnología. Es imprescindible que frente a las amenazas no dejen de realizarse nuevos descubrimientos. No existe un coche a prueba de balas propiamente dicho. Sí hay coches resistentes a las balas, que es lo que nosotros fabricamos. Siempre intentamos que la gente no tenga una falsa sensación de seguridad y vaya buscando problemas solo porque va en un coche blindado. No se puede olvidar que lo que se adquiere con un coche blindado es tiempo para poder escapar de una situación.
Empieza un día como otro cualquiera. Se dirige hacia la oficina a trabajar. El tráfico es lento, como siempre. Pero no se da cuenta de que está siendo perseguido por un grupo de hombres armados. Llevan vigilándolo durante días y saben que sigue la misma ruta. Hoy es el día que han elegido para atacar. Noviembre de 1997, Karachi, Pakistán. 4 trabajadores de una compañía petrolera estadounidense y su conductor son asesinados por unos terroristas que aprovecharon la hora punta del tráfico para acribillarlos a tiros en su furgoneta. Tijuana, México, febrero de 2000. El jefe de policía de la ciudad es asesinado cuando volvía de misa en su coche. El automóvil mostraba la marca de al menos 100 disparos. Atenas, Grecia, junio de 2000. Un agregado militar británico muere a manos de unos terroristas que perseguían su coche en una moto y le dispararon a bocajarro a través de la ventanilla. Todas estas víctimas en sus vehículos habituales, en trayectos rutinarios, se encontraban indefensas. Más del 80% de estos ataques se producen cuando la gente se encuentra recorriendo algún trayecto. Es cuando son más vulnerables. Los agresores ven qué tipo de seguridad te protege, pueden observar y ver qué medios utilizas. Los vehículos normales ofrecen escasa o ninguna protección contra las amenazas de bala. Las balas de los revólveres pueden atravesar el cristal y la chapa del vehículo sin apenas dificultad. Y creo que existe un concepto equivocado sobre la capacidad de los vehículos ordinarios para detener incluso las amenazas de disparos. Seguramente extraído de las películas, pero esta idea es completamente falsa. Tijuana, México. En la frontera con California, esta es una de las ciudades más ajetreadas de Norteamérica, pero gracias a los magnates de la droga locales también es una de las más mortales. El editor de prensa José Blancornelas lo pudo comprobar por sí mismo. Noviembre de 1997. Blancornelas y su chofer van de camino a la oficina. La cruzada que el periódico de Blancornelas mantiene contra la mafia de Tijuana ha puesto precio a su cabeza. Pero su coche no es blindado. De repente, un vehículo se coloca frente al suyo y obliga al conductor a detenerse. Los pistoleros abren fuego. Cuando me di cuenta que estaban tratando de matarnos, empecé a rezar. Pensé mucho en mi familia y luego sentí como si me hubieran golpeado muy fuerte en la espalda y empecé a sentirme sofocado. Y luego vi cuando empezó a sangrar una de mis manos donde recibí un balazo. Escuché los lamentos de mi compañero que estaba muriendo. Escuché cuando él estaba dando sus últimos suspiros y yo únicamente permanecí agachado en el asiento delantero, pegado al motor. El coche recibió 183 balazos. 38 de ellos dieron al conductor, 4 a Blancornelas. Solo la suerte pudo salvar su vida. El coche se dio la vuelta, así que el asiento del conductor fue el más alcanzado por los disparos y los atacantes tuvieron que huir cuando uno de ellos murió a causa de un disparo de rebote que venía del otro lado de la carretera. Desde que se recuperó, Blancornelas va a todas partes con vigilancia policial y en un coche blindado. Sus citas además se mantienen en estricto secreto. Yo pienso que si hubiera traído carro blindado el día que nos atacaron, no me hubiera pasado nada ni hubiera muerto mi compañero. Creo que el carro blindado para las personas que están en condiciones como la mía es muy necesario. Este anuncio de coches blindados se concentra en destacar el mayor atractivo para la venta de estos vehículos. Te compran tiempo para escapar del peligro. Si alguien dispara contra usted, un vehículo blindado lo protege de ese fuego inicial que choca contra el cristal blindado del coche. Entonces es cuando puede aprovechar el momento para salir huyendo de allí y apartarse del peligro. Si no estuviera en un vehículo blindado, quizá ya estaría muerto.
o simplemente no tendría posibilidad de escapatoria. Las ventas anuales de coches blindados en todo el mundo alcanzan los 10.000 vehículos. Las amenazas terroristas y criminales que existen en la actualidad han potenciado la demanda de coches que combinan capacidad de salvavidas con el aspecto y la comodidad de los utilitarios convencionales. Las ventas ascienden un 25% al año. Estos coches pueden alquilarse a través de empresas especialistas en blindaje o incluso directamente de los concesionarios. Según el nivel de protección, el precio de un sedán blindado puede oscilar entre los 60.000 euros y el $500.000. Los coches a prueba de balas de los militares y los banqueros fueron los primeros en blindarse. Uno de los estadounidenses pioneros en el uso discreto de coches blindados no fue otro que Al Caracortada, Capone. Su Cadillac a prueba de balas lo protegía de los mafiosos de las bandas rivales, pero como los legales usuarios de coches blindados de hoy en día, no quería que su coche llamara innecesariamente la atención. Cualquiera puede coger un coche y pegarle unas láminas de cristal y otras de acero puro y llamarlo blindado. Pero el verdadero arte, lo que nosotros hacemos, consiste en hacerlo pasar desapercibido entre el resto de los automóviles. El blindaje es caro y pesado, así que no resulta práctico proteger cada milímetro cuadrado del coche. En su lugar, los blindadores tienden a fabricar una zona segura dentro del vehículo para proteger a los pasajeros. Para ofrecer una protección completa, los coches blindados incorporan diferentes elementos, entre los que se encuentran los materiales blindados opacos para el suelo, el techo y las puertas, y un blindaje transparente para las lunas. Debido al minucioso ensamblaje y a las demandas específicas de cada cliente, blindar un coche supone una ardua tarea. Las manos expertas de los operarios pueden tardar hasta 4 meses para blindar un coche. En un proceso ordinario de blindaje, lo primero que se hace con el modelo de producción estándar es despojarlo de todo hasta dejarlo en el chasis. Entonces, se monta cuidadosamente el blindaje antes de reemplazar los accesorios y las bandas laterales. Un coche blindado de alta seguridad puede contener hasta 400 piezas de blindaje distintas. Es imprescindible que el blindaje se solape en las juntas, potencialmente vulnerables. El motivo por el que se solapa la protección es para descartar la posibilidad de que las balas se cuelen entre el cristal blindado y el habitáculo del vehículo. Si no se solapa el blindaje, siempre existirá algún hueco, por ejemplo, en el punto en el que la puerta se cierra contra el armazón del vehículo. Se han dado casos en que la gente ha recibido balazos que se han colado entre las puertas y las ventanas. La mayoría de los agresores dispararán a lo que pueden ver, así que un cristal resistente a las balas quizás sea la parte más importante de un coche blindado. Pero las características especiales de este cristal lo convierten en la pieza más pesada y cara del blindaje. Los cristales blindados pueden tener más de 7,5 centímetros de espesor, 17 kilos por 9 metros cuadrados y pesar hasta 3 veces más que el acero blindado. Fabricar un cristal resistente a las balas sin que deje de presentar la nitidez necesaria para conducir es una labor que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Un cristal blindado está compuesto por 8 capas de cristal normal separadas entre sí por capas de plástico. Una capa especial interior evita que los fragmentos de cristal roto se metan en el vehículo. Hay veces en que el blindaje detiene la bala, pero los fragmentos del propio blindaje se convierten en armas letales al introducirse en el vehículo. Los cristales blindados contienen un plástico que absorbe la energía mediante la deformación y la captura de los fragmentos de cristal. Así que el problema del que hablaba puede resolverse con un diseño apropiado. Los materiales blindados que vayan a utilizarse dependerán del tipo de amenaza a la que deba enfrentarse el coche. Con el espesor adecuado, el acero puede proteger contra todo, hasta balas contra blindajes de rifles AK-47 y de pistolas M16. Se recomienda especialmente para clientes que se encuentran bajo constante amenaza de asesinato, como los líderes mundiales y las personalidades destacadas en países inestables. El acero blindado tiene que ser más resistente y duro que el normal, así que moldearlo y soldarlo resulta más complicado.
5,5 kilos por 9 metros cuadrados para una protección de alta seguridad es mucho peso. De ahí que a menudo también se recurra a materiales sintéticos más ligeros para proteger contra las amenazas que suponen armas menos potentes como pistolas, que suelen emplearse para robos de coches, atracos o secuestros en Estados Unidos y Latinoamérica. Los montajes blindados de fibra están compuestos por fibras que combinan una extraordinaria resistencia con un peso ligero. Utilizados por primera vez por las industrias aeroespacial y del motor para el deporte, estos materiales pueden moldearse para que adopten la forma de un coche. De ahí que sean fáciles de encajar. Pero esta ventaja se pierde frente a las amenazas de armas más pesadas, porque para proteger contra ellas, el blindaje sintético tiene que ser más ancho que el acero y puede costar hasta 20 veces más. Los materiales blindados tienen que superar estrictas pruebas. El Laboratorio de Física de Impactos de la Universidad de Dayton tiene capacidad para fabricar y disparar cualquier tipo conocido de bala. Tony Russell recurre al laboratorio para obtener una opinión independiente sobre algunos de los elementos para el blindaje. Aquí, estos materiales pasan por pruebas tan duras como las que podrían pasar en el mundo real. El blindaje tiene que resistir 3 blancos sobre una zona triangular de menos de 12 centímetros directamente en un ángulo de 90 grados, el ángulo más letal. Se fabrican balas especiales para esta prueba. Luego se cargan en un cañón montado sobre una estructura rígida. Para dar con precisión en las marcas, se utiliza una mira láser. El material recibe 3 disparos. En todos los casos, la parte trasera del material se ha deformado, pero no ha sido atravesada. Le damos la vuelta. Vemos el bollo típico. Una deformación muy leve, pero el material sigue compacto. Perfecto. Las láminas se mantienen unidas. Aquí tenemos los casquillos. Ya se trate de un sedán de lujo o de un vehículo utilitario deportivo con más capacidad de carga, el blindaje añade peso, y el peso afecta al rendimiento. El blindaje de alta seguridad añade un peso extra a los vehículos de 1816 kilos, y nadie quiere ser atacado en un coche tan pesado que sea incapaz de huir a toda velocidad. A veces es necesario modificar los vehículos para adaptarlos al peso. Algunas de las modificaciones requeridas pueden ser una mejora de la suspensión, con nuevos impactos o con más resortes. Mejora de los motores, para darle más potencia al vehículo, incorporando un cargador turbo, etc. Además del blindaje, también pueden agregarse otros elementos para una mayor protección. Los depósitos de gasolina reforzados evitarán una explosión si son alcanzados por una bala o un fragmento de algo. También es importante proteger el cerebro del coche, el ordenador y la batería. Si no, un solo balazo podría hacer que el coche se parara en seco. Los neumáticos especiales con cámaras planas permiten que el coche salga huyendo del peligro incluso si las ruedas han sido alcanzadas por una bala. Estos dispositivos mejoran la protección y la maniobrabilidad, pero en ciertos países existen además otros más agresivos como manillares que dan descargas eléctricas a los intrusos. Una empresa sudafricana ha desarrollado también un lanzallamas de a bordo para reducir a los agresores. Nosotros ponemos en duda todas esas imágenes de los coches blindados tipo James Bond, porque comprando un vehículo blindado no compras otra cosa que una cantidad módica de tiempo para poder escapar de una situación peligrosa. Eso supone la diferencia entre quedar atrapado en una situación en la que tu vida corre peligro y la capacidad para escapar de dicha situación. Por eso, todo lo que se ve en las películas, los trucos y dispositivos, los gases lacrimógenos, el lanzamiento de petróleo, son cosas que desaconsejamos a nuestros clientes, porque de lo que se trata es de escapar de la situación, no de quedarse atrapado en ella. También es posible aprender de manos de profesionales a conducir en coches blindados para escapar de esas situaciones. Este conocimiento sobre conducción evasiva se aprecia especialmente en Latinoamérica, la capital mundial del secuestro.
Las ciudades con barrios periféricos de crecimiento descontrolado de Latinoamérica son el mercado de coches blindados más grande del mundo. Aquí los usuarios no solo son los personajes más poderosos o reconocidos. Cada vez es mayor el número de profesionales y gente de negocios que blinda sus coches. El mercado latinoamericano ha experimentado un increíble crecimiento. Los sujetos criminales han encontrado un nuevo tipo de víctimas, la gente que va en su coche. Simplemente, el enorme volumen de tráfico de ciudades como México convierte a los conductores en blancos fáciles para los delincuentes callejeros armados. Me han atacado 3 veces en los últimos años. En una ocasión, la más grave, yo iba conduciendo por Ciudad de México. Me paré en un semáforo. Había un coche delante de mí y otro detrás. No podía moverme hasta que se pusiera en verde. Entonces alguien llamó golpeando la ventana. Era un hombre con una pistola. Había otro también armado en la otra ventanilla. Me obligaron a abrir las puertas, me metieron en el coche y me secuestraron. Me tuvieron ahí metido 36 horas, hasta que consiguieron el dinero que querían. Muchos talleres de reparación de coches de Ciudad de México colocan láminas protectoras en las ventanillas de los coches por 25 euros. Es una versión más barata de cristal blindado que evita que éste se rompa por el impacto de un objeto romo, pero es inútil frente a las balas. Por eso es por lo que los mexicanos que pueden permitírselo tienden cada vez más a blindar adecuadamente sus coches. Con una cantidad estimada de unos 3.500 coches blindados solo en Ciudad de México y alrededor de 60 empresas de blindaje de coches en todo el país, el blindaje es un gran negocio en México. Actualmente, muchos pequeños comerciantes o pequeños empresarios están empezando a usar coches blindados al mismo nivel que la gente más rica. El despegue de la industria de los coches blindados no está únicamente provocado por la delincuencia callejera, sino por una amenaza aún más grave. Después de Colombia, México presenta la tasa de secuestros más elevada del mundo. Muchas de estas agresiones no se registran oficialmente, pero estimaciones bastante reales sugieren un número de secuestros anuales que supera el millar. Incluso las cifras registradas solo en México constituyen el 25% de los secuestros anuales mundiales. La reacción de las familias es muy emocional ante el secuestro de un niño y los rescates se pagan inmediatamente. Como resultado, mucha gente de clase media. Diferentes elementos, entre los que se encuentran los materiales blindados opacos para el suelo, el techo y las puertas, y un blindaje transparente para las lunas. Debido al minucioso ensamblaje y a las demandas específicas de cada cliente, blindar un coche supone una ardua tarea. Las manos expertas de los operarios pueden tardar hasta 4 meses para blindar un coche. En un proceso ordinario de blindaje, lo primero que se hace con el modelo de producción estándar es despojarlo de todo hasta dejarlo en el chasis. Entonces, se monta cuidadosamente el blindaje antes de reemplazar los accesorios y las bandas laterales. Un coche blindado de alta seguridad puede contener hasta 400 piezas de blindaje distintas. Es imprescindible que el blindaje se solape en las juntas, potencialmente vulnerables. El motivo por el que se solapa la protección es para descartar la posibilidad de que las balas se cuelen entre el cristal blindado y el habitáculo del vehículo. Si no se solapa el blindaje, siempre existirá algún hueco, por ejemplo, en el punto en el que la puerta se cierra contra el armazón del vehículo. Se han dado casos en que la gente ha recibido balazos que se han colado entre las puertas y las ventanas. La mayoría de los agresores dispararán a lo que pueden ver, así que un cristal resistente a las balas quizás sea la parte más importante de un coche blindado. Pero las características especiales de este cristal lo convierten en la pieza más pesada y cara del blindaje. Los cristales blindados pueden tener más de 7,5 centímetros de espesor, 17 kilos por 9 metros cuadrados y pesar hasta 3 veces más que el acero blindado. Fabricar un cristal resistente a las balas sin que deje de presentar la nitidez necesaria para conducir es una labor que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Un cristal blindado está compuesto por 8 capas de cristal normal separadas entre sí por capas de plástico. Una capa especial interior evita que los fragmentos de cristal roto se metan en el vehículo. Hay veces en que el blindaje detiene la bala, pero los fragmentos del propio blindaje
se convierten en armas letales al introducirse en el vehículo. Los cristales blindados contienen un plástico que absorbe la energía mediante la deformación y la captura de los fragmentos de cristal. Así que el problema del que hablaba puede resolverse con un diseño apropiado. Los materiales blindados que empieza un día como otro cualquiera. Se dirige hacia la oficina a trabajar. El tráfico es lento, como siempre. Pero no se da cuenta de que está siendo perseguido por un grupo de hombres armados. Llevan vigilándolo durante días y saben que sigue la misma ruta. Hoy es el día que han elegido para atacar. Noviembre de 1997, Karachi, Pakistán. 4 trabajadores de una compañía petrolera estadounidense y su conductor son asesinados por unos terroristas que aprovecharon la hora punta del tráfico para acribillarlos a tiros en su furgoneta. Tijuana, México, febrero de 2000. El jefe de policía de la ciudad es asesinado cuando volvía de misa en su coche. El automóvil mostraba la marca de al menos 100 disparos. Atenas, Grecia, junio de 2000. Un agregado militar británico muere a manos de unos terroristas que perseguían su coche en una moto y le dispararon a bocajarro a través de la ventanilla. Todas estas víctimas en sus vehículos habituales, en trayectos rutinarios, se encontraban indefensas. Más del 80% de estos ataques se producen cuando la gente se encuentra recorriendo algún trayecto. Es cuando son más vulnerables. Los agresores ven qué tipo de seguridad te protege, pueden observar y ver qué medios utilizas. Los vehículos normales ofrecen escasa o ninguna protección contra las amenazas de bala. Las balas de los revólveres pueden atravesar el cristal y la chapa del vehículo sin apenas dificultad. Y creo que existe un concepto equivocado sobre la capacidad de los vehículos ordinarios para detener incluso las amenazas de disparos, seguramente extraído de las películas, pero esta idea es completamente falsa. Coches blindados se concentra en destacar el mayor atractivo para la venta de estos vehículos. Te compran tiempo para escapar del peligro. Si alguien dispara contra usted, un vehículo blindado lo protege de ese fuego inicial que choca contra el cristal blindado del coche. Entonces es cuando puede aprovechar el momento para salir huyendo de allí y apartarse del peligro. Si no estuviera en un vehículo blindado, quizá ya estaría muerto o simplemente no tendría posibilidad de escapatoria. Las ventas anuales de coches blindados en todo el mundo alcanzan los 10.000 vehículos. Las amenazas terroristas y criminales que existen en la actualidad han potenciado la demanda de coches que combinan capacidades salvavidas con el aspecto y la comodidad de los utilitarios convencionales. Las ventas ascienden un 25% al año. Estos coches pueden alquilarse a través de empresas especialistas en blindaje o incluso directamente de los concesionarios. Según el nivel de protección, el precio de un sedán blindado puede oscilar entre los 60.000 euros y el $500.000. Los coches a prueba de balas de los militares y los banqueros fueron los primeros en blindarse. Uno de los estadounidenses pioneros en el uso discreto de coches blindados no fue otro que Álcara Cortada, Capone. Su Cadillac a prueba de balas lo protegía de los mafiosos de las bandas rivales, pero como los legales usuarios de coches blindados de hoy en día, no quería que su coche llamara innecesariamente la atención. Cualquiera puede coger un coche y pegarle unas láminas de cristal y otras de acero puro y llamarlo blindado. Pero el verdadero arte, lo que nosotros hacemos, consiste en hacerlo pasar desapercibido entre el resto de los automóviles. El blindaje es caro y pesado, así que no resulta práctico proteger cada milímetro cuadrado del coche.
En su lugar, los blindadores tienden a fabricar una zona segura dentro del vehículo para proteger a los pasajeros. Para ofrecer una protección completa, los coches blindados incorporan Tijuana, México. En la frontera con California, esta es una de las ciudades más ajetreadas de Norteamérica, pero gracias a los magnates de la droga locales también es una de las más mortales. El editor de prensa José Blancornelas lo pudo comprobar por sí mismo. Noviembre de 1997. Blancornelas y su chofer van de camino a la oficina. La cruzada que el periódico de Blancornelas mantiene contra la mafia de Tijuana ha puesto precio a su cabeza. Pero su coche no es blindado. De repente, un vehículo se coloca frente al suyo y obliga al conductor a detenerse. Los pistoleros abren fuego. Cuando me di cuenta que estaban tratando de matarnos, empecé a rezar. Pensé mucho en mi familia. Y luego sentí como si me hubieran golpeado muy fuerte en la espalda y empecé a sentirme sofocado. Y luego vi cuando empezó a sangrar una de mis manos donde recibí un balazo. Escuché los lamentos de mi compañero que estaba muriendo. Escuché cuando él estaba dando sus últimos suspiros. Y yo únicamente permanecí agachado en el asiento delantero, pegado al motor. El coche recibió 183 balazos. 38 de ellos dieron al conductor, 4 a Blancornelas. Solo la suerte pudo salvar su vida. El coche se dio la vuelta, así que el asiento del conductor fue el más alcanzado por los disparos y los atacantes tuvieron que huir cuando uno de ellos murió a causa de un disparo de rebote que venía del otro lado de la carretera. Desde que se recuperó, Blancornelas va a todas partes con vigilancia policial y en un coche blindado. Sus citas además se mantienen en estricto secreto. Yo pienso que si hubiera traído carro blindado el día que nos atacaron, no me hubiera pasado nada ni hubiera muerto mi compañero. Creo que el carro blindado para las personas que están en condiciones como la mía es muy necesario. Este anuncio de vayan a utilizarse dependerán del tipo de amenaza a la que deba enfrentarse el coche. Con el espesor adecuado, el acero puede proteger contra todo, hasta balas contra blindajes de rifles AK-47 y de pistolas M16. Se recomienda especialmente para clientes que se encuentran bajo constante amenaza de asesinato, como los líderes mundiales y las personalidades destacadas en países inestables. El acero blindado tiene que ser más resistente y duro que el normal, así que moldearlo y soldarlo resulta más complicado. 5,5 kilos por 9 metros cuadrados para una protección de alta seguridad es mucho peso. De ahí que a menudo también se recurra a materiales sintéticos más ligeros para proteger contra las amenazas que suponen armas menos potentes, como pistolas, que suelen emplearse para robos de coches, atracos o secuestros en Estados Unidos y Latinoamérica. Los montajes blindados de fibra están compuestos por fibras que combinan una extraordinaria resistencia con un peso ligero. Utilizados por primera vez por las industrias aeroespacial y del motor para el deporte, estos materiales pueden moldearse para que adopten la forma de un coche. De ahí que sean fáciles de encajar. Pero esta ventaja se pierde frente a las amenazas de armas más pesadas, porque para proteger contra ellas, el blindaje sintético tiene que ser más ancho que el acero y puede costar hasta 20 veces más. Los materiales blindados tienen que superar estrictas pruebas. El Laboratorio de Física de Impactos de la Universidad de Dayton tiene capacidad para fabricar y disparar cualquier tipo conocido de bala. Tony Russell recurre al laboratorio para obtener una opinión independiente sobre algunos de los elementos para el blindaje. Aquí, estos materiales pasan por pruebas tan duras como las que podrían pasar en el mundo real. El blindaje tiene que resistir 3 blancos sobre una zona triangular de menos de 12 centímetros directamente en un ángulo de 90 grados, el ángulo más letal. Se fabrican balas especiales para esta prueba. Luego se cargan en un cañón montado sobre una estructura rígida. Para dar con precisión en las marcas, se utiliza una mira láser.
El material recibe 3 disparos.